todos ustedes y poder compartir algo de lo que he estado investigando, leyendo, oyendo conferencias de otros especialistas, amigos, infectólogos, neumólogos, colegas, ¿verdad? Para juntar la información que el día de hoy les traigo. Son temas de mucha actualidad porque la vacunación, pues, hay cosas buenas y cosas malas y hay mucha polémica y hay muchos artículos que le ponen a uno cosas en la cabeza. Entonces yo trataré en la medida de lo posible de tratar de explicarlo de la manera más entendible que yo pueda, ¿verdad? Entonces, como ya María nos dijo, por favor, al final pueden hacer algunas preguntas. Si nos da tiempito para ello, con todo gusto les podré responder. Entonces, voy a compartir pantalla en este momento para iniciar con la presentación. Ok, ahí estamos, Mariela. Sí se mira. Ok, entonces vamos a entrar de lleno con la presentación, pero de entradita lo que quiero es de que veamos algunos detalles de información sumamente importantes que es importante conocer antes de platicar de un montón de términos médicos que algunas veces nos hacen bolas a todos, ¿verdad? Entonces, lo que vemos en la pantalla del lado izquierdo es la imagen de una célula humana. Entonces, esta célula humana tiene varias componentes, tiene una pared celular, tiene un núcleo en su interior donde allí es donde reside el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Estas imágenes en azul, estas son las mitocondrias famosas que le dan energía a todas y cada una de nuestras células, pero también es importante que ustedes vean acá estas ribosomas que están aquí. Este es el retículo endoplásmico con un montón de puntitos negros que son los ribosomas. En un momento les explico qué es eso, ¿verdad? Entonces, todo esto, la mayor parte, casi todas las células de nuestro cuerpo tienen este patrón. Entonces, el ADN de nuestro cuerpo, toda nuestra información genética está metida dentro del núcleo, adentro. Afuera del núcleo, acá, en lo que se llama citosol, ahí está el ADN en el núcleo, que es una hebra doble, se desdobla y la mitad de esa hebra se sale aquí al citosol, ¿ok? Entonces, en la parte superior derecha de la pantalla tenemos lo que es verdaderamente una hebra de ADN con todos los nucleótidos que la forman. Entonces, esta hebra es la que tiene toda nuestra información genética, pero como ya les vuelvo a repetir, está dentro del núcleo de la célula. En el núcleo de la célula se parte en dos, se desdobla y entonces una hebra de ARN sale hacia afuera. Esa hebra de ARN está constituida, es el ARN mensajero. Hay tres tipos de ARN y dentro de ellos el ARN mensajero es uno de ellos y como su nombre lo indica, lleva un mensaje, lleva un código. El código lo ven ustedes en la parte inferior derecha de la pantalla. Ustedes ven acá UG, UCA, UGD y así sucesivamente. Entonces, este código genético es leído por estas estructuras que son los ribosomas. ¿Ok? Todos estos puntitos negros que aparecen ahí. Este código genético, este ARN mensajero, lleva el mensaje para formar proteínas. Estas proteínas pueden ser un montón diferentes. Y aquí tenemos este ejemplo acá, ¿verdad? Puede haber prolina, serina, fenilalanina, histina, cistina, alanina, etc. Entonces, nuestras células son unas fábricas de producir proteínas, pero las que llevan la información de qué proteína producir es el ARN mensajero. Por eso es que se le hace tanta importancia a la hora de hablar de ello, ¿verdad? Ok, el ADN y la diferencia entre ADN y ARN. El ADN, como ya mencioné, se llama ácido desoxirribonucleico. Tiene una doble cadena de hebras, así. Tiene bases nitrogenadas, estas cuatro. Está dentro del núcleo de la célula y lo que tiene contiene la información genética
de pelo negro, pelo rubio, ojos azules, ojos claros, estatura, toda la información genética de nuestro cuerpo. El ARN, perdón, es una hebra única, está contenido por un tipo de azúcar que es la ribosa. La diferencia acá es de que tiene uracilo, está adentro y fuera del núcleo y lo que hace es interpretar la información genética y convertirla en proteínas afuera del núcleo. Ok, las vacunas lo que hacen es, cuando somos inyectados con una vacuna, su objetivo último es producir anticuerpos. ¿Les parece familiar esta imagen? Ok, entonces, producir anticuerpos. Esa es la idea para que nuestro cuerpo tenga la capacidad de reaccionar ante cualquier enfermedad. Puede ser neumococo, puede ser meningitis, puede ser parotiditis, puede ser rubiola, sarampión y un montón. Y actualmente, pues, coronavirus. El objetivo último es que cuando nos inyecten, el cuerpo genere anticuerpos que tengan la capacidad de reconocer a estos antígenos. Ese antígeno es una proteína o un elemento extraño a nuestro cuerpo, entonces nuestro cuerpo lo ataca y lo empieza a destruir. Y la idea con el coronavirus es exactamente la misma, generar un anticuerpo que pueda bloquear la producción o que destruya ciertamente a los anticuerpos del coronavirus. Acá tenemos una imagen del coronavirus tanto por dentro como por fuera. Y lo que quiero que vean es de que verdaderamente el coronavirus tiene adentro de sí, esta es la parte externa a la izquierda y tiene una enorme cantidad de espículas. Todas estas son proteínas. Los diferentes colores nos hacen ver de que son diferentes tipos de proteínas en la superficie externa del coronavirus. Pero en la parte interna, el coronavirus lleva una hebra grande de ARN. Este ARN lleva la información para poder generar sus propias proteínas. Como ustedes pueden ver acá, proteína E, RNA y proteína y otro tipo de proteínas. Pero la más importante es esta, la proteína S o spike en su nombre en inglés, de espícula, por así decirlo. Esta es la más importante porque es la que se va a unir a cada una de nuestras células. Entonces, las vacunas van dirigidas a tratar en la medida de neutralizar esa proteína S que produce el coronavirus. Acá tenemos otra imagen en la cual podemos ver lo que les acabo de mencionar. Tenemos un coronavirus acá con sus coronas, ¿verdad? Y entonces, todas estas proteínas Spike S tienen un receptor en nuestra célula, la de nosotros. Ese receptor es una enzima ACE2, que es la enzima catalizadora de angiotensina, convertidora de angiotensina, que esa es normal en nuestro cuerpo, pero el coronavirus se aprovecha de ella y se pega a nuestras células para poder ingresar, invadir nuestras células y reproducirse adentro, utilizando nuestras propias células para poder reproducirse. Así es como esto funciona. Habiendo dicho esto, entonces ya tienen ustedes una idea de algunos términos que son sumamente importantes para que entendamos más adelante cómo funcionan las vacunas. Pero quiero regresar un poquito hasta el 2019, cuando en Wuhan, en la capital de Hubei, en China, inició un brote de una neumonía atípica. Entonces empezaron a tratarla, se dieron cuenta que era algo extraño, no sabían qué era con certeza, hasta que en enero empezaron los reportes. En enero del 2020 habían 5.993 casos de infecciones por COVID. Y el 28 de enero ya de esa ciudad de Wuhan ya se habían exportado 78 casos a áreas fuera de China. Y ahí empezó lo que ustedes ya conocen a través de las noticias. Pero ¿cómo estamos ahora? Este es un recorte de la prensa libre de ayer, en la cual ustedes pueden ver 226,000 casos confirmados, positivos activos 17,000, 7,500 fallecidos. Se efectuaron el día antier 9,593 pruebas y 1,626 fueron positivas.
En las últimas semanas hemos estado 1,600, 1,800, 1,300, 1,600, 1,800. Solo el fin de semana hay menos, porque obviamente se hacen menos pruebas y la gente llega menos los fines de semana. Pero son números bastante grandes. Lo que quiere decir eso es de que aún hay una enorme cantidad de virus. Y tenemos una enorme cantidad de población de 17 millones que estamos ahí y que el virus nos va a utilizar como blanco. Nos puede contaminar a todos si no se hace algo. Entonces, los objetivos principales de la vacuna es que sea una vacuna que nos dé seguridad. Por eso tienen que ser probadas, que no nos vayan a matar, que no nos vaya a dar demasiadas reacciones, que no nos vaya a sacar un tercer ojo, como dicen, o que nos salga cola, como ustedes han visto en algunos memes. Entonces, toda esa seguridad debe de estar regida por la industria farmacéutica y los que lo supervisan. También debe de ser eficaz. No sirve nada una vacuna que solo me va a cubrir contra la mitad de los coronavirus, ¿verdad? Entonces, y recuérdense que el virus muta, y entonces muta y pueden haber diferentes tipos. Entonces, nos debe de dar cierta eficacia, que ya la hemos visto con algunas de las vacunas que ya se están inoculando, ¿verdad? Nos debe de proteger contra la enfermedad y, por supuesto, protegernos contra las infecciones. De lo que sí estamos seguros es de que todas las vacunas, el 100% de ellas, nos van a proteger de enfermedades severas que nos lleven a cuidados intensivos. Eso es lo que las vacunas nos tratan de dar. Ok, ninguna va a evitar la infección, ninguna. Ni estos medicamentos que tal vez ustedes ya los han utilizado o los han escuchado. La dexametasona es un excelente antiinflamatorio. La ivermectina, que se ha hablado muchísimo de ella, que es un antiparasitario, pero en algunos artículos está dicho de que evita la replicación del virus, la división del virus. Pero unos dicen que sí, otros dicen que no. El remdesivir, un antiviral excelente, algo caro, pero excelente. No evitan la transmisión, ayudan, pero no paran completamente, ¿verdad? Las vacunas se iniciaron el 20 de marzo del 2020, cuando ya la primera que se probó fue la de Pfizer y que empezó a trabajar. Pero como les explicaremos un poquito más adelante, no empezó en 2020, esto ya lleva algunos años de estarse trabajando. No hay vacuna perfecta. Presten atención a esta fotografía porque fue tomada en los años 1892, cuando había viruela en el mundo. Entonces esta fotografía dio la vuelta al mundo porque es un niño que tiene viruela con otro que no la tiene y que fue vacunado. ¿Ya? Entonces, la viruela es la única enfermedad en el mundo que ha sido 100% erradicada. Y solo los virus están en algún laboratorio muy específico que los guardan. Y abajo tenemos una fotografía de un niño con sarampión. El sarampión masivamente se ha vacunado en muchos países del mundo y en muchos países está erradicado, pero no en el 100% de todos. Entonces, cuando uno mira esto, uno piensa, bueno, verdaderamente tenemos que ver por las vacunas, pues, porque tienen algo bueno que ofrecernos y sobre todo en épocas de pandemia, mucho más. Un breve comentario sobre la inmunidad de rebaño que tal vez ustedes han escuchado. Cuando la gente es inmune a una enfermedad contagiosa, generalmente por vacunarse, es más difícil que esa infección se contagie en una comunidad, pero hay que vacunar a una amplia mayoría, que oscila entre el 70% y actualmente se habla del 80 y el 90% de la inmunidad de rebaño. Protege a los no vacunados o a las personas que tienen sistemas inmunes débiles, de eso se trata, ¿verdad? O bien a las personas que obviamente no han padecido la enfermedad y se vacunan, pues lo más probable es de que no les dé o que les dé muy leve. Como ya les mencioné, para hablar de inmunidad de rebaño se necesita que del 60 al 70% de la población o ya le dio la enfermedad o que esté vacunada. Entonces, el primer paso es cuando la persona no está inmunizada y hay un montón de blancos. Cuando hay bajo número de inmunizados y la infección se extiende por la población, que es lo que está pasando con nosotros ahorita. Y luego, cuando algún día haya un alto número de inmunizados, los casos contagiosos van a ser mucho menos porque ya no hay blancos donde contagiar. Pero
Cuando uno lee otros artículos, se da cuenta de estos detalles. Muy difícil de que haya una inmunidad de rebaño porque no está claro que la vacuna evite toda la transmisión viral. Ayuda, pero no la paraliza por completo. Dos, y sumamente importante, y ahí estamos nosotros, Guatemala, el ritmo de vacunación es desigual en diferentes países. El 95% de las vacunas están en el hemisferio norte, arriba, y el 5% en los de abajo. Eso es desigualdad absoluta y el poder adquisitivo es el que manda. De nuevo, nuevas variantes del virus cambian la ecuación. Ya saben ustedes de la cepa de Sudáfrica, de la de California y así de la inglesa y un montón más que con el tiempo van a seguir saliendo. Y entonces eso cambia todos estos detalles. La inmunidad puede que no dure eternamente. Si me preguntan cuánto dura la inmunidad, nadie les puede contestar porque no hay estudios. Algunas dicen 6 meses, 8 meses, 10 meses, pero como estamos aprendiendo en el camino, no podemos contestar a esa pregunta. Y luego las vacunas pueden cambiar el comportamiento humano porque verdaderamente esto nos cambia nuestro comportamiento. Algunas personas se quieren vacunar, otros no, otros lo están pensando. Entonces, cambia el comportamiento humano. Pero aplicando esto a Guatemala, recuerden ustedes, nosotros somos cerca de 17 millones de habitantes. Para que haya una inmunidad de rebaño del 70%, se necesita que 11.9 millones de guatemaltecos o estén vacunados o hayan contraído la enfermedad. Al día de ayer, los casos eran 226.247 casos que ya les dio la enfermedad y vacunados 166.469. Si sumamos estos dos, tenemos un gran total que en relación a los 17 millones de guatemaltecos que somos, solo es el 2.31%. De tal manera que el resto de la población está lista para que el virus les dé. Si nuestro gobierno no nos consigue, ¿cuántos serían 22 millones de vacunas Sputnik, de las que ya están pidiendo y ojalá que vengan? Entonces, como ven, la inmunidad de rebaño está muy lejos en el horizonte. Hablando ya específicamente del tema de las vacunas, existen 3 maneras principales para fabricarlas. La primera es utilizar un virus o una bacteria íntegro, pero atenuado que no logre generar una enfermedad severa. Es un virus atenuado o un germen atenuado. La segunda es utilizar fragmentos que introduzcan una respuesta del sistema inmune y esto va a generar anticuerpos. Y la tercera, que es la que se está utilizando actualmente, es utilizar el material genético, ya sea el ADN o el ARN, para generar la misma historia, que nuestro cuerpo reaccione y genere anticuerpos. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. El virus debilitado de primera generación es la vacuna de primera generación. Esta vacuna, de nuevo, no produce la enfermedad porque el virus está muy atenuado, pero sí logra presentar antígenos. El antígeno es la sustancia que lleva este virus o esta bacteria para que nuestro cuerpo genere anticuerpos. Y ejemplos de esto son las vacunas de la polio, la del sarampión, la rubiola, paperas, varicela, rotavirus, etcétera. Un montón. Estas vacunas tienen una lenta producción, generalmente crecen en células de huevo, porque así es como se hace su fabricación. Y actualmente para coronavirus, tengo entendido de que hay 9 vacunas que ya son candidatas utilizando esta tecnología. Las de segunda generación son las que utilizan un antígeno. Entonces, suficiente material genético, como el que ven acá en verde, quitan un pedazo de material genético para generar una respuesta de anticuerpos en nuestro cuerpo. Lo pueden hacer uniéndolo a un virus que previamente está desactivado y entonces introducen ahí el material genético y nos lo introducen a nosotros. Ya se ha utilizado, la hepatitis B es un ejemplo, la vacuna contra la meningitis también, y actualmente existen casi que 72 candidatos, porque candidatos para efectuar las vacunas hay muchos, pero muchos son los invitados y pocos los escogidos, como vamos a ver más adelante. Los de tercera generación son las vacunas que utilizan el código genético. Entonces, el material genético que yo les dije del ADN o del ARN, y lo pueden introducir, algunos lo introducen en un virus, otros no lo utilizan transportador en el virus,
Estas no han sido probadas anteriormente, pero la premura del coronavirus ha hecho que nosotros las utilicemos. Déjenme recordarles que no están tan experimentales porque hubo una epidemia de SARS y de MERS y entonces los laboratorios se dedicaron a experimentar en esa época con mortalidades del 15 y del 30%, esas 30% mortalidad. Y entonces, afortunadamente, esas dos enfermedades se desaparecieron, las lograron eliminar en un momento dado y entonces no se siguió con la investigación para generar más vacunas. Pero la investigación viene desde esos años, hace más de 10 años, ¿verdad? La producción de estas vacunas de tercera generación puede ser masivas y actualmente hay más de 16 tratando de trabajar para el COVID con este programa. Entonces, hablando ya de los nombres propios de las vacunas, las que utilizan el ARN, la de Biotech, Pfizer y Moderna y CureVac, no tienen uso previo para el coronavirus ni para ninguna de esas. Luego viene la de AstraZeneca y de la Janssen, que es la misma de Johnson Johnson. Ellos utilizan el virus, ellos sí han tenido experiencia previa en el virus del ébola y el virus del Zika, utilizando vacunas para esto. Y luego viene la de Sanofi y la GlaxoSmithKline y Novavax, cuyos usos previos son de la hepatitis A, la B y la gripe. Y ahora vamos a ver cada una de estas vacunas, qué es lo que introduce en nuestro organismo. La de Pfizer, como ustedes vieron, tiene una barrera bilipídica acá que contiene ARN mensajero, una hebra. ¿Ya? Entonces, este ARN está envuelto en esta protección de lípidos, ¿ya? Y entonces eso es lo que esa vacuna inyecta. Contiene ARN mensajero y ese ARN lo que hace es incluir instrucciones para que nuestras células produzcan las proteínas S. Cuando esas proteínas S son producidas, salen al exterior de la célula y entonces nuestro cuerpo reacciona y genera anticuerpos. La de AstraZeneca contiene ADN modificado. Lo meten en otro virus, el ADN, este segmento de ADN lo meten entre el virus y entonces lo introducen a nuestra célula y hace exactamente lo mismo. Lo voy a explicar con mayor detenimiento la de AstraZeneca más adelante. Hay algunos que utilizan solo partes del componente del virus. Entonces, esas partes tienen la suficiente capacidad para generar una respuesta mediada de anticuerpos. Entonces, la última finalidad es de que la de Pfizer produzca proteínas S muy parecidas a las del coronavirus, igual la de AstraZeneca, igual la de Sputnik 5, que son muy similares. Estas proteínas S son iguales a las del nuevo coronavirus y estos fragmentos que producen las otras son de proteína S propia del nuevo coronavirus. Ok. Existen, como ustedes saben, para que podamos hablar de vacunas, las vacunas tienen que pasar por varias fases. No cualquierita puede ser una vacuna, pero como ustedes ya vieron, hay un montón de candidatos. Pero todos estos candidatos tienen que pasar por estas fases, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de coronavirus, a la fase 1, hasta la fecha habían entrado 44. Llegaron a la fase 2, 32. A la 3, solo 22. Actualmente están autorizadas 6, están aprobadas 7 a nivel mundial y abandonaron 4 porque se dieron cuenta de que la cantidad de anticuerpos que generaban no era suficientemente importante y por eso abandonaron. Y esta otra lámina que tengo acá es para que vean el desarrollo del tiempo que una vacuna previa tomaba para poderse hacer. Entonces estamos hablando de periodos de años, desde el descubrimiento, preclínica, ver si es segura, si hay una respuesta y si hay protección. En el coronavirus, esta fue la cantidad de tiempo, pero como les digo, aquí no está incluido la parte de tiempo de antecedentes de las vacunas con el SARS y el MERS, de la cual ya había una experiencia previa. Ok. Entrando ya en lo que son las vacunas que podrían estar a nuestra disposición, tenemos que las 3 que la FDA de los Estados Unidos ha autorizado son Pfizer, BioNTech, Moderna y Johnson Johnson.
Luego está AstraZeneca de la Universidad de Oxford, que se unió con la Universidad de Oxford, y esta está aprobada en Inglaterra, y los problemas que ustedes saben vamos a platicar brevemente de ellos más adelante. Luego está la vacuna Sputnik en Rusia, que es producida por Gamaleya, y luego la CanSino, que es producida por China. Tal vez son las más importantes y la que con más relación podríamos tener nosotros. Ok, una imagen de Pfizer, para cuando se las pongan hay que ver el frasquito, si es que se los enseñan, ¿verdad? Aquí está Moderna, luego viene AstraZeneca, y acá tenemos una idea, y eso me voy a referir cómo es el que actúa la vacuna de AstraZeneca. A mí me pusieron AstraZeneca hace alrededor de 5 semanas, 6 semanas, y gracias a Dios creo que ayer o antier vino el embarque con 300 y pico mil de vacunas para la segunda dosis de las personas que ya recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Pero regresando a cómo funcionan las vacunas, esto es general a muchas de ellas, ¿verdad? Entonces, vean ustedes acá a la parte izquierda de la pantalla que tenemos un virus. Este virus tiene sus espículas S acá y tiene adentro ARN. Entonces, este ARN lleva la información genética acá para poder generar estas espículas. Lo que hizo la empresa fue retirar este material genético y lo que hizo AstraZeneca, así como otros laboratorios, como vamos a ver más adelante, es de que tomaron un virus atenuado de una enfermedad, un adenovirus, que es la enfermedad que a nosotros nos podría generar una gripe, un catarro, etcétera, pero ese adenovirus es de un chimpancé. Entonces, en estudios experimentales a este chimpancé lo reducen, este virus es reducido completamente para que no dé la enfermedad. Entonces queda el virus inactivo, por así decirlo, y le meten adentro el ARN y el ADN. Eso es tomado por nuestras células, con esas espículas que vimos, nuestra célula agarra a este adenovirus del chimpancé, lo envuelve, lo mete hacia adentro y entonces ya adentro de nuestra célula se sale la hebra de ARN o de ADN. En la vacuna de AstraZeneca usa ADN, doble hebra. Y entonces en el núcleo, ahí lo que hace nuestra celulita es de que la desdobla, la vuelve una hebra de ARN, y entonces cuando sale al citosol en nuestra célula, lleva la información genética para producir las espículas. En la imagen de la derecha, ustedes pueden ver aquí a los ribosomas famosos leyendo la información genética que les viene para formar estas espículas, las spikes, las proteínas de spikes. Estas proteínas salen al exterior de la célula, salen hacia afuera, y entonces al salir hacia afuera, nuestros linfocitos T y nuestros linfocitos B empiezan a darse cuenta, a reconocerlas y a avisar y a generar una alarma. Entonces esa alarma les dice, hay algo que no es nuestro, tenemos que ir a contrarrestarlos, veamos qué está sucediendo y vayamos ahí. Entonces los linfocitos B y los linfocitos T llegan y producen anticuerpos anti esta espícula, que es el lugar de entrada del coronavirus. Entonces acá, cuando hay anticuerpos en la imagen de la derecha, los anticuerpos bloquean las espículas. Así es como trabajan la mayor parte de estas vacunas. ¿Ya? Entonces, algunas utilizan ARN, otras utilizan ADN, que es la de AstraZeneca específicamente. Y ahorita voy a explicar algunas otras pequeñas diferencias entre una y otra vacuna. Esta es la de Sputnik, la Sputnik 5. La de Sputnik 5, que probablemente es la que va a venir a Guatemala luego de la compra, esperemos que nos la traigan lo más pronto que sea posible, ¿verdad? Aunque hay algunos detractores ahí de la negociación, pero en fin. La diferencia es muy similar a lo que les acabo de decir de AstraZeneca. Lo único es de que la primera dosis de la vacuna Sputnik está hecha con un tipo de adenovirus y la segunda dosis está hecha con un diferente tipo de adenovirus
que obviamente ha sido neutralizado, pero que se le inyecta el material genético. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿verdad? AstraZeneca usa ADN y sus dos dosis utilizan lo mismo, pero la Sputnik utiliza en la primera dosis un una ARN que es diferente al de la segunda dosis. Esa es la gran diferencia. ¿En qué lo movilizan? Esta es la de Johnson & Johnson. Esa es una sola dosis, como vamos a ver a continuación. Recapitulando y haciendo más estrés, las vacunas genéticas lo que hacen es liberar a uno o más genes del coronavirus en nuestras células. Y eso genera y provoca una respuesta inmune. Las que actúan así, de nuevo, Moderna y Pfizer BioNTech, con vector viral. Son las que acarrean genes de coronavirus. Algunas vacunas con un vector viral entran a la célula, que es lo que acabamos de ver, y hacen que otros vectores se repliquen lentamente llevando proteínas de coronavirus a su superficie. ¿Cuáles son? AstraZeneca, la que acabo de explicar, y de igual manera también la Sputnik. Estas se hacen en Inglaterra, en Suecia y en la India. Y recuerden ustedes los problemas tan severos que está teniendo la India. Entonces, a pesar de que tienen las fábricas ahí, lo van a dedicar mucho a su población y por eso es que no las están exportando. Gamaleya y Sputnik, como les mencioné, muy similar a AstraZeneca, con la diferencia de que las dos dosis están hechas con diferentes ARN que transporta el material genético. En vez de usar adenovirus en estas dos dosis, utilizan un adenovirus simple y un 26 en la segunda dosis. Ok, breves características que hacen la diferencia entre una y otra. Vamos a hablar de la vacuna Moderna y Pfizer acá. La vacuna Moderna, la dosis en el día 0 y luego a los 28 días. Pfizer en 0 y 21. Contra el coronavirus está probado que Moderna tiene un 94-95% de efectividad y Pfizer también. Contra la severidad en un 100% y un 87% acá. Pero el problema que tienen es la temperatura a la que deben de ser manejadas. Moderna a menos 20 grados centígrados y Pfizer a menos 70 grados centígrados. Entonces, eso hace que sea un poco complicado el transporte y el manejo en frío de estas vacunas para que no se vayan a destruir en ese ciclo de transporte hasta el lugar más alejado donde tienen que poner esa vacuna. AstraZeneca, su dosis son dos dosis. La primera se pone al 0 día y luego puede ser entre 4 y 12 semanas. Hay estudios que hablan que mientras más se prolongue el periodo de inyección de la segunda dosis, mayor va a ser el aumento de su efectividad. Y por eso es de que AstraZeneca, ven ustedes, de que tiene 70% al 90%. 90% cuando lo ponen al segundo mes y por eso es que a mí me van a vacunar, primero Dios, a finales de mayo, cuando ya han pasado casi las 12 semanas de la inoculación previa. Luego, esta tiene la ventaja de que se almacena entre 2 y 7, 8 grados centígrados, ¿verdad? La Sputnik 5, de 0 a 28 días, una dosis y la segunda dosis. Viene envuelta, perdón, en un adenovirus de chimpancé, al igual que AstraZeneca. Su efectividad, algunos hablan del 91.6%, de igual manera, de 2 a 8 grados centígrados. Johnson & Johnson, que es producida en los Estados Unidos y que actualmente la están produciendo masivamente, solo es una dosis. También viene el material genético en el adenovirus de un chimpancé y su efectividad es del 70%, pero solo es una dosis. Están pensando si van a agregar una segunda dosis, pero no se ha publicado nada al respecto. Y para poderla utilizar es entre 2 y 8 grados centígrados. Efectos secundarios. Acá tengo un listado de todas, pero el común denominador es dolor de cabeza, escalofríos, fiebre, dolor muscular, mialgias, así se llaman los dolores musculares, dolores de huesos, etcétera, náuseas, vómitos y algunos que son las personas que están diabéticos descompensados o personas sumamente alérgicas que cualquier cosita les da una alergia, pues han habido problemas. AstraZeneca, han escuchado ustedes lo de los trombos que producen coagulación intravascular, pero el coronavirus lo produce también. Entonces, ¿fue el coronavirus o fue la vacuna, verdad? Entonces, han sido muy poquitos casos a nivel mundial y en general
uno debe de pesar el costo-beneficio de vacunarse o no vacunarse con AstraZeneca, que fue la que yo me puse, ¿verdad? Entonces, espero que no vayamos a tener problema y que los casos de trombosis sean extremadamente raros a nivel mundial. ¿Cuánto dura la inmunidad? No lo sabemos. Esta vacuna, las 5 que les acabo de hablar, la inmunidad no se sabe. Hablan de 6 meses, de 8 meses, de 10 meses, y poco a poco, cuando vayamos avanzando, vamos a ir sabiendo más de la enfermedad. Ya el CEO de Pfizer salió anunciando hace una semana de que es posible de que se tenga que hacer un refuerzo entre los 6 meses y los 12 meses de puesta la primera tanda. Entonces, imagínense el meganegocio que representa hacer 7,000 millones de vacunas y que necesiten un refuerzo. Entonces ya el rollo se vuelve el negocio de la medicina, sin hablar mal del CEO de Pfizer. Y obviamente pues hay muchos estudios en proceso para tratar de determinar cuánto es la inmunidad que nos está dando o la enfermedad o las vacunas. Ahora bien, ¿dónde está el papel del glutatión acá? ¿Y dónde está el papel de la cisteína? Como ustedes saben, pues estos son precursores del glutatión. La cisteína es precursor del glutatión. Entonces, en algunos artículos que yo encontré y que les quiero transmitir, la N-acetilcisteína podría tener un papel enorme en el tratamiento y la prevención del COVID. ¿Pero cómo lo va a hacer? Inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina y disminuir la afinidad del SARS-CoV por su receptor. La primera diapositiva donde estaba el coronavirus entrando al receptor de la célula. Esa es la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, la N-acetilcisteína puede actuar ahí inhibiendo esa entrada. El glutatión reducido tiene un alto consumo en la afectación pulmonar. Si nos da una enfermedad severa, empezamos a consumir enormes cantidades de glutatión y por eso nuestros niveles se van a pique y por eso es que necesitamos un refuerzo. La N-acetilcisteína aumenta la proliferación de linfocitos y en estudios aumenta la longevidad de los CD8, que son células especializadas para combatir infecciones, y disminuye la producción de citoquinas que generan inflamación. El proceso inflamatorio es tan severo que nos puede llevar a la muerte. Entonces, la N-acetilcisteína puede disminuir las interleucinas, la ILC y el TNF, que son factores que producen inflamación severa. Otro artículo más. Los radicales libres producidos durante el combustible que quema las mitocondrias se puede comparar a algunos residuos producidos por el motor de combustión de un vehículo. Pero si no quitamos el filtro de aceite y si no lo cambiamos con cierta frecuencia, el motor va a disminuir. ¿Y cuál es el filtro de aceite? Elevar los niveles de glutatión. Y esto viene de la Universidad de Baylor. Otro artículo, excelente artículo. ¿Puede la disminución de glutatión puede ser el caballo de Troya en la mortalidad del COVID-19? Esto es del 2020. Entonces, hicieron un estudio de muchas personas que han fallecido en diversas universidades y ellos concluyen que este estudio preclínico demuestra que la disminución de glutatión puede tener un papel central en la mortalidad y la patofisiología del COVID-19. Por ello, elevar los niveles de glutatión en los tejidos puede disminuir la severidad y la mortalidad del COVID-19. Está publicado. Para poder hacer el artículo anterior, la persona que lo hizo su protocolo, su experimento y utilizó estos 7. No me voy a poner a leerlos, pero todos son del 2020 y todos hablan de la N-acetilcisteína para tratar el SARS-CoV-2 de alguna u otra forma. Entonces, información al respecto hay un montón. Otro, N-acetilcisteína, agente potencialmente terapéutico para el SARS-CoV-2. Uno más, racional uso de la N-acetilcisteína en ambos, la prevención y la terapia ayudante en pacientes con COVID-19. Está señalado aquí en rojo porque este es un amigo del doctor Jimmy Goodman,
y por eso él mismo lo subrayó ahí en rojo, por lo importante de este estudio. Otros más. La suplementación con glutatión como un ayudante en la terapia de COVID-19. Este otro, interesantísima. Eficacia del glutatión en la terapia en mejorar la dificultad respiratoria, que es disnea, ¿verdad? Asociada con COVID, con la neumonía de los pacientes con COVID-19. Reporte de 2 casos. Pero le lean lo que dice abajo. Mejora sintomática en la primera hora de haber recibido la dosis. El artículo habla de que lo inyectaron, el glutatión directo se puede inyectar directamente por la vena. Y por eso es que hemos escuchado a una de nuestras compañeras que creo que tal vez nos están viendo en este momento, Jessie, si anda por ahí, ella le dio inmunocal a sus pacientes críticamente enfermos. Un donador de cisteína consolidada que eleva los niveles de glutatión. Y entonces sintieron una mejoría clínica en las primeras 24 horas. A ellos porque les pusieron intravenoso el glutatión directo. Y entonces la respuesta fue de una mejoría. Obviamente son 2 casos. Y en medicina decimos que una gaviota no hace verano. Pero ese estudio preliminar va a ser la base para que haya más estudios con más gente y con más pacientes. Y van a probar lo mismo. Como ustedes ya saben, los beneficios de Inmunocal Azul, mejorando nuestros hígados, nuestros riñones, nuestros pulmones, mejorando el sistema cardiovascular, previene y contrarresta el estrés oxidativo que precisamente el coronavirus entra a dañar todas las células de nuestro cuerpo. Porque no solo es en el pulmón, es en el riñón, es en el hígado, es en las articulaciones, es en los ojos, en todos lados. Ayuda a la reparación del ADN, ayuda a aumentar la fuerza y la masa muscular. Recuérdense que también el coronavirus entra al músculo y al hueso. El plateado, ideal para cualquier persona que necesite todos los beneficios que les acabo de mantener. Ayuda a personas con mayor desgaste físico, no digamos el desgaste físico de ir a parar a una unidad de cuidados intensivos. Eso es terrible. Los pacientes pierden 5, 10, 15, 20 libras de peso, a veces más. Y entonces necesitan de algo que les ayude. Altamente recomendado para personas de alto rendimiento deportivo por la cantidad de minerales y creatina que contiene. Nuestras autoridades, y no solo las nuestras, sino las de todo el mundo, nos han recomendado distanciamiento social. Solo Israel ya se logró quitar la mascarilla. Uso de mascarillas y luego la vacunación. La terapia contra esta enfermedad tan mala está basada en esos 3 principios que nos han transmitido día, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Pero hace falta uno. ¿Cuál creen que es? Fortalecer el sistema inmune. La vacuna no es milagrosa, pero nuestro sistema inmune es el que nos va a dar la capacidad de poder enfrentar no solo al coronavirus, sino a todas las cepas que están por venir. Y nos puede ayudar a mejorar hipertensión, enfermedades renales, enfermedades autoinmunes y un montón de las cuales serán motivo de otras presentaciones. Pero nuestro sistema inmune es sumamente importante en el manejo de estas personas. Y como no sabemos cómo lo tenemos, porque yo he visto gente joven en los hospitales severa y críticamente enfermos en cuidados intensivos. Y uno diría, ese es joven, no le va a pasar mayor cosa. Creen que porque son jóvenes solo una gripe les va a dar. Y no es así la historia. Contado por un amigo mío, neumólogo, a quien estimo muchísimo. Un par de memes de las cosas que suelen pasar en Guatemala, ¿verdad? Ya hay viajes a Houston para irse a vacunar. Y eso es cierto. Y hay tours para hacerlo, ¿verdad? Pero entonces estamos con el distanciamiento social acá, pero se suben al avión y así se van, ¿verdad? Entonces pídanle a Dios de que no haya uno con coronavirus allá adentro. Y luego también existen otro tipo de vacunas, ¿verdad? La de los AstraZeneca, ¿verdad? Y los Corona Extra. Son de los múltiples memes que me han llamado poderosamente la atención. Les agradezco su atención. Espero que con esto que les he platicado haya quedado un poquito más claro cómo este virus nos ataca, cómo funcionan las vacunas
Y si algo les quiero transmitir es que tenemos que vacunarnos, porque lo que he aprendido es de que 100% la vacuna casi nos está garantizando 100% que no vamos a ir a parar a cuidados intensivos con ventiladores mecánicos y mal. No están diciendo que no nos dé la enfermedad, pero sí va a evitar esa enorme mortandad en cuidados intensivos de cualquier hospital del mundo. Muchísimas gracias por su atención, muy amables.